Entonces ahora alguien que me diga qué relación o vínculo puede llegar a tener este artículo 295, la afirmación de la libertad, con el principio rector de la libertad del artículo segundo de la misma obra. ¿Alguna opinión, doctores? No, pues lo que yo encontré, de pronto una semejanza o una diferencia es que dice, bueno, que es por la autoridad competente, pero también hace énfasis en que autorizan previamente la privación o restricción de una persona de la libertad si es necesario, por ejemplo, en casos muy excepcionales, y que esta solo podrá ser restrictiva y su aplicación debe ser necesaria, adecuada y proporcional, razonable frente a los contenidos. Es como la semejanza o la diferencia que yo veo del artículo segundo al 295. ¿Quién más? Profe, buenas noches. De pronto veo que los dos artículos actúan como de manera sistemática, es decir, en el segundo se menciona como la generalidad, que puede ser privado ese derecho de acuerdo a mandamiento de una autoridad. Y en el 395 habla ya del tema específico que se debe tener en cuenta a la hora de emitir una orden para la privación de esa libertad, donde menciona esos criterios de que debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable la medida que se está tomando frente a esa persona para privarla de la libertad. Asimismo, en el artículo segundo menciona también de manera general que quién es la autoridad competente para emitir, digamos, ese tipo de orden o de medida frente a una persona. Y de igual forma establece pues que esas órdenes realmente están supeditadas a esos criterios o a esas reglas que son, como lo mencionaba anteriormente, razonable, necesaria, adecuada y proporcional. Entonces, y como lo decía David, que es una medida, digamos, excepcional, de pronto analizaba el término excepcional con pronunciamiento de fiscal hace algunos días, que decía lo mismo, que únicamente las solicitudes de medidas de aseguramiento para capturados eran en ocasión excepcional. Pues pienso yo que es lo mismo que siempre ha establecido la norma, ¿no, doctor? Sí, ¿quién más? Profe, yo, doctor, bueno, profe, pues lo que pude entender de los dos artículos es que al único que le compete la interpretación de si se le da libertad o se priva de la libertad es al juez de la República. De acuerdo al artículo 295 que dice que tiene que ser interpretada restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria. Pero también dice en el artículo segundo que esa restricción de la libertad se tiene que dar primero por el juez y segundo que no puede pasar, digámoslo así, cuando es cometido el delito de flagrancia por más de 36 horas. Eso quiere decir que el único que puede privar de la libertad o dar la libertad es el juez. Eso fue lo que yo entendí. ¿Guillermo va a hablar? Bueno, listo, mis doctores. ¿Por qué les digo que existe una muy, una muy estrecha relación entre el artículo 295 y el artículo segundo? Los dos inicialmente están hablando del mismo tema, están hablando de la libertad. Simplemente que el artículo segundo indica, miren, la libertad solo la puede afectar un juez de la República. Y un juez de la República mediante una ley que pues cumpla con todas las exigencias legales. Eventualmente un juez de la República podrá llegar a restringir este derecho a la libertad si esta persona es un peligro para la sociedad o si de pronto puede llegar a existir una afectación de pruebas o si de pronto puede existir algún riesgo que la persona no comparezca al proceso. Eso es a grandes rasgos lo que está indicando el artículo segundo. Pero asimismo existe el artículo 295 de la ley 906. La afirmación de la libertad a grandes rasgos es lo siguiente. Es cuando el legislador dice, miren, la mayoría de los casos que se tramiten bajo esta ley
tendrán que ser con personas que gocen de su libertad, o sea, procesados que afronten su proceso en libertad. Y muy excepcionalmente a la persona procesada dentro de la ley 906 del 2004 se le afectará su libertad. O sea que la afectación de la libertad va a ser la excepción, porque la generalidad va a ser que la persona goce de su libertad mientras se lleva en curso el proceso. ¿A dónde voy, doctores? Yo necesito que de pronto, si ustedes han tenido oportunidad de analizar las circunstancias en que se adelantan los diferentes procesos en Colombia, procesos de orden penal, lógicamente, se van a dar cuenta que en Colombia pasa exactamente lo contrario. En Colombia las personas son privadas de la libertad casi que por generalidad, y muy excepcionalmente las personas van a gozar de la libertad mientras se adelanta el proceso. ¿Y cuál será la razón por la cual los jueces no aplican la afirmación de la libertad, sino simplemente le hacen, hacen eco en sus oídos las solicitudes de la Fiscalía para privar de la libertad a la mayor cantidad de procesados posibles? Nótese que algún doctor, si no estoy mal, Pedro o algo así, me indicaba que el fiscal general de la Nación indicaba en días anteriores que la privación de la libertad será una excepción, o sea, muy excepcionalmente las personas estarán privadas de la libertad. Pero eso son palabras del fiscal general de la Nación que no tienen aplicación en la vida práctica, porque si ustedes acuden a las audiencias, se dan cuenta que en la mayoría de oportunidades es el fiscal encargado de la investigación del caso el que le solicita al juez que esta persona se encuentre privada de la libertad, o porque constituye un peligro para la sociedad o la víctima, o porque se puede lograr su no comparecencia, o sea, se puede lograr que se fugue, o se puede lograr también la destrucción o algún riesgo para el recaudo de pruebas. Entonces, doctores, es como a veces para que pues nos demos cuenta que a veces las normas están allí plasmadas, pero no tienen aplicabilidad. Si ustedes me preguntan, yo no estoy ni en favor ni en contra de la afirmación de la libertad. A veces también es necesario, mis doctores, y la misma comunidad, a veces la misma comunidad clama que la mayoría de delincuencia se encuentre tras las rejas, porque desafortunadamente todavía no tenemos un sistema que logre la reinserción de las personas a la sociedad. También vemos en muchas oportunidades que las personas que tienden a delinquir, indistintamente el tiempo que duren privadas de la libertad, cuando salen de la cárcel siguen delinquiendo. También se ha logrado determinar que algunos mecanismos distintos a la privación de la libertad en un establecimiento de reclusión, como por ejemplo la detención domiciliaria, no tienen ninguna efectividad y por el contrario constituyen casi que una burla al Estado, cuando las personas las personas que se encuentran en una privación de la libertad en su domicilio no respetan las obligaciones que les impone el Estado. Entonces también uno de los problemas que haya tantas personas procesadas, privadas de la libertad, obedece a ese clamor social que busca básicamente bajar un poco los índices de delincuencia en nuestro país. ¿Alguna pregunta, mis doctores? Sí, doctor. Cuénteme, doctor. Doctor, con respecto a lo que nos acaba de mencionar el doctor, digamos por conocimiento o experiencia, sí, hay muchos funcionarios públicos, no todos, pero sí hay señores fiscales, señores jueces, que son en el término popular carceleros, debido a que ya en una carrera y a veces los evalúan, entonces desafortunadamente esa evaluación a veces la miran por el número de, digamos, positivos
resocialización, en los presos que entran a una fase de alta, mediana y baja seguridad, de acuerdo a su condena y el tiempo que llevan en su privación, no se cumple con esta resocialización. Y pasa lo que estaba comentando el doctor. Salen a delinquir, y hay que mirar también que todas las personas que privan de la libertad, todas no tienen un camino criminal, no tienen una carrera criminal. Y esto hay que ver para que se evalúe cómo es que se otorga esa libertad condicional, si los jueces de ejecución de penas cumplen con su tarea, ¿no? Porque hay mucha gente que cumple el tiempo y los jueces de ejecución de penas a veces niegan esa libertad porque no, por cosas más tener la gente presa y no porque cumplan con lo que establece la ley o los manuales institucionales de la Constitución y de la norma carcelaria, ¿no? Perfecto, doctor César. ¿Alguna otra acotación? ¿Alguna otra acotación? Cuéntame, Antonio. Bueno, los subrogados penales están consagrados en dos artículos del Código Penal. Uno es el 63 y el otro es el 64. Existen dos clases de subrogados penales. El primero se llama la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Y básicamente ustedes saben que ese subrogado penal consiste en que el procesado ya condenado, los subrogados penales se imponen cuando la persona ya ha sido condenada. Cuando el condenado primero ha sido, la pena impuesta es inferior a los 4 años. También cuando no se trata de uno de los artículos consagrados en el artículo 68A del Código Penal. Aparte, pues la carencia de antecedentes y algunas otras circunstancias, pero básicamente es que la condena se imponga por una pena menor a los 4 años y que no se trate de uno de los delitos consagrados en el artículo 68A. ¿Qué pasa, mis doctores? Si ustedes analizan el artículo 68A del Código Penal, ese artículo, si no estoy mal, trae por encima unos 50 o 60 delitos. Eso implica que el mismo legislador está propiciando que haya gran cantidad de personas en los establecimientos de reclusión porque miren, doctores, la política criminal del Estado, no sé, ustedes, esto ya no, yo no voy a dar mi opinión, ustedes tendrán su propia opinión, que el Estado combate la delincuencia de la misma forma de unos años hacia acá, de unos 30 o 40 años hacia acá, se combate la delincuencia de la misma forma. ¿Y cuál es esta forma por la cual el Estado combate la delincuencia? Aumentando el término de las penas. Lo que antes tenía una pena de 1 año, entonces dice, vamos a aumentar las penas, ya no va a ser de 1 año, sino de 5, de 10 o de 15. Esa es una de las formas que el Estado combate la delincuencia. Otra de las formas en que el Estado combate la delincuencia es negando subrogados o negando beneficios. Entonces, aparte de subir las penas, empieza a negarle subrogados. Ya no tendrán derecho a algunos beneficios las personas que cometan estos delitos. Yo no sé qué opinión tengan ustedes, pero las estadísticas indicarán si esas medidas han sido efectivas o no han sido efectivas. Ya ustedes realizarán ese análisis si efectivamente estas medidas han tenido éxito o no. Y si las medidas no han tenido éxito en gran cantidad del tiempo en que han tenido vigencia, pues otra tendrá que ser la solución. Lo único que yo les puedo decir al respecto es que al delincuente para nada, absolutamente para nada, le importa el término de la pena. Al delincuente, al que se dedica a cometer homicidios, no le interesa que le digan que su pena es de 10, de 20, de 30 o de 40 o de 50 años. El delincuente nunca piensa en eso cuando va a cometer los delitos. El Estado vive como en una fantasía que él piensa que las personas que cometen delitos se ponen a pensar
hombre, mire cómo ha subido la pena, ya voy a dejar de cometer delitos. No, el delincuente no piensa en eso cuando va a cometer los delitos, no piensa en el término de su pena. Y más, con una estadística escalofriante que acabó de sacar la Fiscalía General de la Nación el año pasado, en donde se indica que de cada 10 procesos que se inician por parte de la Fiscalía, 6 de ellos la Fiscalía los pierde. O sea, por cada 10 procesos, 6 está perdiendo la Fiscalía. Esto resulta más que un aliciente para los delincuentes, el saber que tienen un 60% de probabilidades de ganar el caso al competir contra la Fiscalía, precisamente por los yerros garrafales que cometen los fiscales al momento de efectuar las investigaciones. Pero precisamente ese va a ser uno de nuestros objetos de este curso, analizar todos los yerros que cometen tanto Fiscalía como Defensa y aprovechar esos errores para que nuestra teoría del caso salga adelante. ¿Alguna persona que me lea por favor el artículo 3º de la Ley 906 del 2004? La prelación de los derechos internacionales, de los tratados internacionales, que viene directamente también relacionado con el artículo 93 de la Constitución. Artículo 3º. Prelación de los tratados internacionales. En la actuación prevalecerá lo establecido en los tratados y convenciones internacionales ratificados por Colombia, que traten sobre derechos humanos y que prohíban su limitación durante los estados de excepción, por formar bloques de constitucionalidad. Entonces, mis doctores, este es un desarrollo del artículo 93 constitucional. Esto implica que estos principios y estas garantías constitucionales consagrados en el Código de Procedimiento Penal también se encuentran desarrollados en todos los tratados o en la mayoría de tratados suscritos por Colombia, que prohíben o limitan los derechos humanos en estado de excepción. ¿A dónde va esto, mis doctores? En el momento en que ustedes vayan a realizar algún alegato que busque una posible libertad de su defendido, que busque que no se afecten garantías o derechos fundamentales, es recomendable no solo hacer alusión al derecho consagrado en el Código de Procedimiento Penal, sino también a todos y cada uno de los artículos que sobre el mismo tema establezcan los tratados y derechos fundamentales. Mis doctores, los discursos que realiza tanto la Fiscalía como la Defensa, tendientes a convencer al juez de su teoría, tienen que tener la mayor cantidad de carga argumentativa. ¿Y qué mejor carga argumentativa que el Código de Procedimiento Penal? Por decir algo, si ustedes están hablando de libertad, qué mejor carga argumentativa que les hablen del artículo 2 al juez o del 295, pero asimismo de todos los artículos que sobre libertad y sobre la excepción a la privación de la libertad cobijan los tratados y derechos internacionales. Esto hace que el discurso que le brinda tanto el fiscal o eventualmente la defensa al juez sea más convincente, porque tiene mayor soporte jurídico. Ya no, el soporte no va a ser nacional, sino aparte va a ser internacional, y se va a indicar del por qué ese tratado o ese derecho tiene aplicabilidad en Colombia, precisamente con lo consagrado en el artículo 3º de la Ley 906. ¿Alguna pregunta, doctores? Vamos para el artículo 4. Alguien que lea el artículo 4, por favor. Sí, sí, perfecto. Artículo 4. Igualdad. Es obligación de los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. El
filosóficas. En ningún caso podrán ser utilizados dentro del proceso penal como elementos de discriminación. Aparte, mis doctores, de la explicación lógica que le está brindando el legislador a los jueces al establecer el artículo 4, en el sentido que le indican que si el procesado tiene una determinada raza, alguna determinada filosofía, alguna determinada inclinación religiosa o inclinación política, indistintamente de eso el juez lo debe tratar en pie de igualdad con las demás, como si fuera cualquier otra persona, todas las personas con un tratamiento igual acorde con lo desarrollado en el artículo 13 de la Constitución. Ese es el mensaje lógico que uno podría llegar a vislumbrar del artículo 4 de la ley 906. Indistintamente de quién sea el procesado, trátelo con igualdad. Adicionalmente a eso, este artículo de igualdad tiene un desarrollo que no toca los aspectos relacionados con el procesado, no, toca un aspecto desarrollado con las partes, con la fiscalía y con la defensa. Y es lo que ustedes conocen, mis doctores, como la igualdad de armas. Algunas personas indican que la igualdad de armas corresponde a que la defensa tiene que estar en total igualdad con la fiscalía, y esto no es así. La igualdad de armas no es así. ¿Por qué? Porque es que la Fiscalía General de la Nación es una institución que tiene 10.000 o 15.000 o 20.000 empleados, tiene a su disposición miles de investigadores criminales, y ni el pool más grande de Colombia pues podría siquiera igualarse a la infraestructura que tiene la Fiscalía General de la Nación. Y aún más, ni siquiera la Defensoría del Pueblo tiene una infraestructura tan grande y tan poderosa como lo tiene la Fiscalía General de la Nación. Igualdad de armas no significa que la defensa sea igual a la Fiscalía, no. Igualdad de armas indica que tanto defensa como fiscalía tengan las mismas oportunidades procesales. O sea, que en pie de oportunidades procesales, tanto fiscalía como defensa tengan las mismas oportunidades procesales, las mismas oportunidades para solicitar nulidades, para impetrar recursos, para impetrar recusaciones. En eso consiste la igualdad de armas. Nunca en poner en pie de igualdad institucionalmente a la defensa con la fiscalía. Entonces, mis doctores, igualdad tiene dos vertientes. La primera, que los procesados deben ser tratados por igual indistintamente de su condición. Y la segunda, la denominada igualdad de armas, en la cual se establece que tanto fiscalía como defensa tienen las mismas oportunidades procesales. ¿Alguna pregunta, mis doctores? Una pregunta. Es que precisamente referente a lo que usted acaba de hablar de la igualdad de armas, yo acababa de terminar un curso que hice con la Universidad de Sabaneta, donde dictaba el abogado Iván Cancino, el doctor Iván Cancino. Y él, digamos, refería al tema de la igualdad de armas, y él decía que únicamente se aplicaba, digamos, en lo sustantivo, ¿no? Porque, por ejemplo, la fiscalía podía investigar a una persona después de la etapa indagatoria, puede empezar a investigar a una persona, y la investigación podría durar 5 años, mientras que al momento de que la fiscalía pues, le imputa los cargos a la persona, el juez únicamente le da unos días, un tiempo mínimo al abogado para que pueda montar la defensa. Entonces decía, hombre, ¿cómo hay igualdad de armas si la fiscalía tiene tanto tiempo para poder conseguir pruebas, conseguir pruebas, testimonios, documentos, y uno de abogado únicamente tiene cierto tiempo para poder montar la defensa? Aparte, también de pronto se da referencia muchas veces en que los jueces, por ejemplo, por tal caso, a él le pidieron una vez la cédula en una audiencia. El juez le pidió la cédula, la tarjeta profesional. Entonces, que él interrumpía también la audiencia y dijo, pues a la fiscalía también que muestre la resolución en donde son fiscales encargados de este caso, que el fiscal es el encargado de este caso. Y efectivamente la resolución no existía y que por eso aplazaron la audiencia. Él decía que eso de la igualdad de armas únicamente está en la parte sustancial, porque la fiscalía en el proceso tiene una mayor ventaja sobre la defensa por parte de los jueces hacia la fiscalía, ¿sí? O sea, cómo opera la justicia frente al fiscal.
pues era eso. Entonces, eso era como lo que quería de pronto decir. Sí, básicamente, miren que algunos defensores pueden llegar a indicar que se encuentran como en pie de desigualdad con la fiscalía. Yo soy de una opinión contraria, yo soy de los que opina y más adelante les voy a decir el por qué, que este proceso regido bajo la ley 906 del 2004 está contemplado para que la defensa casi siempre salga avante, para que la defensa casi siempre gane. Pues con posterioridad les voy a decir del por qué. Sin embargo, anticipándonos a esa explicación, la misma estadística los dice, esa estadística que les comenté anteriormente, que en Colombia por cada 10 procesos que se siguen, 6 pierde la fiscalía, ya va a dejar en pie, va a indicar, mire, la fiscalía de pronto está cometiendo muchas desigualdades, así en determinados momentos tenga alguna ventaja con relación a la defensa. Lo que nos dice el doctor es completamente cierto, en lo que atañe a términos para una investigación, la Fiscalía va a tener unos términos supremamente amplios con relación a la defensa, pero la defensa también va a tener una serie de herramientas que la van a colocar por encima de la Fiscalía. En eso lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Bueno, entonces dejemos ahí. Les agradezco mucho por su tiempo y nos vemos mañana. ¿Listo, mis doctores? Muchas Gracias, Manuel. Muchas gracias, doctor. Tenemos que hacer algo más. Hasta luego, profe, que descansen. Tenemos que hacer un lápiz más. Hasta luego.